Muchas gracias. Pues bueno, les agradezco mucho la asistencia a los que ya están conectados. Somos 18 ahora. La idea es hablar un poquito esta mañana sobre uso de espectro para aplicaciones de gobierno en lo que se conoce como banda sub 7, abajo de los 7 GHz. Voy a iniciar primero con una lámina que habla un poquito de lo que es la clasificación del espectro, solamente como un tema de ubicación espacial. Dentro del tema del espectro radioeléctrico, lo que normalmente utilizamos en el día a día, la mayoría, es lo que se conocen las bandas de uso libre, que es las que básicamente utilizamos para muchas aplicaciones. Después tenemos lo que son las bandas de uso permisionado, donde, bueno, tenemos que obtener una licencia para poder operar. En esto aplica para diferentes tipos de mercado, para operadores, algunas empresas que también tienen sus propias licencias, etcétera, y que, bueno, son licencias que obviamente están restringidas. Por otro lado, también hay un concepto que se llama espectro de uso oficial, que básicamente está pensado para uso de gobierno. Tenemos también lo que es uso experimental, que son segmentos que pueden ser asignados temporalmente en diversos espacios del espectro radioeléctrico. Y este uso experimental lo otorga el IFETEL por un periodo de tiempo para que lo usemos en teoría para que probemos algún equipo, alguna aplicación. Y finalmente tenemos lo que es el uso reservado, que son pedazos del espectro radioeléctrico que la autoridad define que se van a quedar así por un determinado tiempo, ya sea porque existen diversos convenios internacionales y el espectro se decide reservar, o bien por alguna otra razón, pero bueno, cae en esa categoría. Pasando a lo que es el tema de esta plática, les comento que es una presentación muy breve. Realmente voy a tratar de platicarles un poquito y les explico primeramente. Eh, Cuando uno trata de buscar esta información de manera consolidada en algún lugar, de repente es complicado encontrarla porque se encuentra en presentaciones de la autoridad o bien una vez que uno se acerca a la autoridad y tiene alguna reunión, entonces se accede a este tipo de información o a pedazos de esta información. Y la idea de esta charla surgió porque después de diferentes reuniones con la autoridad, con el IFETEL y con algunos otros órganos de gobierno, se vio que hay distintos pedazos del espectro radioeléctrico que pueden ser utilizados, pero que sin embargo cuando uno trata de buscar esa información de manera consolidada es un poco más complejo. Entonces, de una charla derivada con el IFETEL, por ahí nos mostraron este gráfico que ustedes ven en pantalla, donde se habla de que las nuevas aplicaciones 5G van a demandar mucho más ancho de banda y esto necesariamente implica un reordenamiento del espectro. Quise resaltar aquí en verde, en el centro, lo que es el segmento de 3.3 a 3.6 GHz. ¿Por qué lo quise resaltar? Porque este segmento se conoce, digamos, técnicamente como la banda de 3.5 GHz. Este, digamos, en realidad cubre un segmento desde 3.3 hasta 3.6. Este segmento es uno de los segmentos que nos interesan esta mañana porque es un segmento que está contemplado para ser utilizado dentro de lo que se llaman las redes 5G. Y esto tiene un impacto sobre todo en la parte de 3.3, de 3300 a 3350, porque son redes que se han utilizado desde hace muchos años para algunas aplicaciones de educación, salud y gobierno. Entonces, en este gráfico lo quise poner para que ustedes vean de dónde saqué la información, cuál es el fundamento que viene detrás y que va a impactar este segmento en particular de frecuencia. Voy a pasar a la siguiente lámina.
Hablando ya en específico de lo que es el espectro para uso de gobierno, como les decía hace un momento, desde hace algunos años, varios años, se estableció el uso de 50 MHz, lo que sería de 3.300, 3.350, para aplicaciones de salud, educación y gobierno. Y dentro de este segmento se montaron diversas redes en el país. Si ustedes recuerdan lo que fue Habilidades Digitales para Todos, HDT, ahí se montaron redes con tecnología WiMAX que iban orientada a proveer sobre todo la parte educativa en diferentes estados. Se instalaron redes en diferentes estados y por consiguiente, de acuerdo a la lámina previa que les mostré, este segmento se va a ver afectado. Habrá que hacer una migración de las redes que se encuentran dentro de este segmento en particular. Voy a pasar al siguiente espacio que es interesante. Coloquialmente, hay un segmento que es el segmento de 4.500 a 4.800 MHz, que típicamente se ha utilizado por entidades de seguridad pública. Esto quiere decir que lo que conocemos hoy día como C4, C5, etcétera, son entidades que típicamente han utilizado este segmento en una topología punto a punto. Entonces ustedes pueden ver que es un segmento de 300 MHz donde se puede dimensionar perfectamente diversas topologías de redes punto a punto y el uso, digámoslo así, coloquial típico ha sido el segmento de seguridad pública. El siguiente segmento, que es también de interés y que también está etiquetado como seguridad pública, pero este sí con una etiqueta específica, es el segmento que tenemos en 4.940 a 4.990 MHz, que también son 50 MHz. Este es un segmento que se utiliza extensivamente no solo en México, sino en muchos otros países y está etiquetado de esta manera para ser usado en seguridad pública. Sin embargo, hay un reto que se plantea el dimensionar redes de seguridad pública, lo que sería CCTV, en tan solo 50 MHz. Incluso en el caso también de la banda de 3.3 a GHz, 50 MHz, el dimensionar redes es cada vez más complicado con un espacio tan limitado, porque si nosotros pensamos en el momento que fue asignado este segmento hace algunos años, las aplicaciones también demandaban menos recursos. Hoy día, si hablamos, por ejemplo, de la banda de 3.3 para redes de, digamos, educativas, por poner un ejemplo, probablemente hace 10, 12 años requeríamos tener solamente 2 o 3 megabits para entregarlos en una escuela. Sin embargo, hoy día la demanda de Internet de capacidad se ha incrementado sustancialmente y probablemente requerimos entregar 10, 20 megabits. Entonces, ¿qué significa esto? Que necesitamos tener una mayor concentración de lo que serían enlaces punto-multipunto y esto contrae también una situación, bueno, conlleva una situación complicada porque hay que ver cómo vamos a organizar el espectro para que quepan adecuadamente los diferentes sectores, sobre todo en una misma ubicación. Y en el caso de seguridad pública pasa lo mismo. En esos 50 MHz, si nosotros queremos colocar ahora cámaras de alta definición que van a demandar capacidad, eso va a conllevar también que necesitamos más estaciones punto multipunto en el mismo sitio para poder satisfacer la capacidad y la planeación de red se va haciendo más compleja. Otro segmento que también cae dentro de la categoría de seguridad pública es un pequeño segmento dentro de la banda de 7 GHz que fue definida de ese modo en específico en México hace algunos años y muchos de los enlaces del sistema de seguridad pública del país siguen cursándose a través de enlaces dentro de esta banda. Ahora, complementando este diagrama. Hablábamos hace rato que tenemos redes de uso experimental, por eso puse inicialmente
la clasificación del espectro. Abajito de la banda de 3.3 existen 200 MHz, que es de 3100 a 3300. Este segmento está catalogado como de uso experimental. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede si una entidad de gobierno, en este caso, desea utilizarlo bajo la etiqueta de uso experimental? Se solicita un permiso ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones bajo la modalidad de uso experimental. El instituto otorga un permiso para operar esa banda por un periodo de 2 años y esos 2 años no son prorrogables. Entonces podemos hacer un uso temporal, llamémoslo de esta manera, que bien pudiera ser, por ejemplo, que si tenemos una red en la banda de 3.3 y necesitamos encontrar una salida a todo ese equipamiento que ya está instalado y el equipo en cuestión soporta la parte inferior de la banda, 3100, 3300, podríamos migrar temporalmente por un par de años esos sistemas para de alguna manera prepararnos para hacer una migración más ordenada en caso de que los tiempos se nos vengan encima por el tema de la utilización de ese segmento para lo que comentamos en un inicio que serían redes 5G. Otro tema que es importante entender y que es, creo yo, que bastante relevante. Decíamos que coloquialmente el segmento de 4500, 4800 MHz se asoció a seguridad pública. Sin embargo, este es un segmento que está etiquetado como de uso oficial. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cualquier entidad de gobierno puede hacer uso de él, no solamente las entidades de seguridad pública. Al final del día también es importante entender que aunque teóricamente cualquier entidad puede usarlo para el fin que ellos deseen, hay alguna reglamentación que hay que satisfacer. ¿Esto qué quiere decir? La entidad pública en cuestión tiene que obtener una concesión de uso público. Este es un trámite que la entidad correspondiente deberá iniciar ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones para poder obtener dicha concesión de uso público y hacer uso de esta banda. Esto es muy interesante porque hoy día todos estamos conscientes que las bandas libres, donde muchas redes se despliegan, tienen un grado de saturación. Entonces, cuando queremos garantizar el desempeño de los enlaces, se torna una situación complicada que terminamos resolviendo a medias, agregando más potencia a los enlaces, colocando antenas más grandes, tratando de compensar las interferencias. Y esta banda, 4500, 4800, si estamos hablando de proyectos de entidades públicas, puede ser solicitada y puede ser utilizada una vez que se satisfagan los requerimientos respectivos. Otro segmento que también cae dentro de esta tónica de uso oficial es un pequeño segmento que está por encima de la banda de 4800, que va de 4800 a 4940. Hoy día podemos también utilizar enlaces punto a punto dentro de esa banda. Sin embargo, cuando se consultó con el IFETEL sobre la utilización de enlaces punto multipunto dentro de este segmento, la respuesta fue que era perfectamente factible. El tema es que el mismo IFETEL llevó a cabo una investigación de mercado para determinar si existían equipos en el mundo comerciales que pudieran ser utilizados en la topología punto multipunto, y el estudio que ellos realizaron arrojó que no había fabricantes de uso comercial para que ellos pudieran asignar ese segmento de banda para aplicaciones punto multipunto. Sin embargo, estos segmentos, tanto el de 4500, 4800 como 4800, 4940, están orientados a enlaces fijos y de acuerdo al IFETEL, la definición de enlace fijo abarca tanto enlaces punto a punto
como enlaces punto multipunto. Entonces, es interesante entender esto, tenerlo claro, porque tiene también relación con el segmento inmediatamente superior que hablábamos de 4940, 4990, donde hoy día desplegamos redes de CCTV. ¿Por qué es importante? Porque si la tecnología que estamos utilizando puede soportar frecuencias más abajo, en el rango de 4800, 4940, entonces podríamos solicitarle al IFETEL usar un segmento de esa banda más la banda de seguridad pública y podríamos tener acceso a diseños que serían más convenientes para la parte de CCTV cuando estamos hablando de CCTV de entidades públicas. Otro segmento que obviamente ustedes conocen, que se encuentra un poco más arriba, son las bandas libres. Bueno, no voy a abundar mucho en eso, pero otro segmento que es muy interesante para cuando hablamos de entidades de gobierno es la banda de 6,000 a 6,400. Esa banda en México está catalogada como uso oficial. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tenemos ahí también un segmento de banda importante que probablemente algunas personas, individuos, cuando instalan enlaces que alcanzan a cubrir un pedacito de esta banda, la están usando, pero eso ya sería ilegal, porque básicamente al ser uso oficial ya es un uso restringido y por consiguiente se requiere una concesión de uso público para poder operarla. Aquí hay una relevancia importante cuando nos referimos inicialmente a la banda de 3,300, 3,350 de las redes de salud, educación y gobierno. ¿Por qué? Porque una de las alternativas que está planteando el IFETEL es que esas redes que aún existen en ese segmento de 3,300 se migren a la banda de 6,000 a 6,400. Ahora, este proceso es un proceso que obviamente necesita cubrir toda la tramitología respectiva con el IFETEL, de la concesión de uso público, etcétera. Ellos hacen también un análisis. ¿Por qué? Porque dentro de la banda de 6,000, 6,400, también vamos a encontrar algunos enlaces de Telmex y algunos enlaces de Pemex. Probablemente hay alguien más, pero son, digamos, los dos principales usuarios. Y entonces hay que hacer una coordinación. No solamente es montar la red tal cual, sino el IFETEL, de acuerdo al diseño que se presente, cuando se hace la petición del uso de concesión de uso público, hay que ver la coordinación en el lugar respectivo donde se va a desplegar esa red, digamos, punto multipunto o punto a punto, ya que lo que no queremos es precisamente llegar a tener alguna interferencia. Esta es mi última lámina técnica. Me gustaría entonces nada más hacer un pequeño resumen. Lo que les estoy tratando de plantear aquí en esta lámina es que hay diversos espacios del espectro radioeléctrico que podríamos usar en los diseños, pero que es importante que las entidades públicas conozcan esta información, que se acerquen al IFETEL y que además hagan sus trámites de concesión de uso público. Aquí hay una relevancia significativa. Teóricamente, cuando se instala una red, llamemos en la banda de 4.9, en la 4.5, en 3.3, en cualquier banda de estas de uso oficial, los usuarios, en este caso las dependencias, estarían obligadas a entregar una memoria técnica al IFETEL comunicando todos los enlaces que fueron desplegados. ¿Por qué es relevante esto? Porque cuando se declaran todos estos enlaces, se le entregan las coordenadas y las ubicaciones de todos los sitios al IFETEL de la red que se instaló, el IFETEL a su vez adquiere una responsabilidad y esa responsabilidad es que cuando se presenta una interferencia de algún usuario que
por accidente o intencionalmente levanta algún enlace o enlaces que interfieren en esta red que hemos desplegado, el IFETEL tiene la obligación de hacer escaneos del espectro en la ubicación correspondiente y de bajar a esos usuarios irregulares, protegiendo de esta forma, de una mejor manera, la integridad de la red que hemos desplegado. Entonces, digamos que hay que hacer un poquito más de burocracia al momento que desplegamos estas redes, pero también hay un beneficio asociado y de alguna manera se cumple de una manera más estricta con la regulación que el mismo IFETEL nos plantea. Con esto termino esta presentación, pasaríamos a preguntas y respuestas y por último les dejo acá los datos de contacto de Avantec, que es el distribuidor de Infinet para México. Pueden ahí ver tanto la parte de redes sociales, el teléfono de contacto, los correos comerciales y de ingeniería. Y bueno, por mi parte, les agradezco mucho la atención a la presentación y si hay alguna consulta, pregunta, con mucho gusto. Bueno, yo sigo aquí. Un momento más, ustedes me indican si hay alguna consulta o alguna duda en particular. La pregunta es, ¿sabemos si existe alguna frecuencia restringida en la banda de 5? Bueno, en realidad la banda de 5 no es libre completamente. Sí hay pequeños segmentos que en teoría no deberíamos de utilizar. Sin embargo, creo que la necesidad de conectividad, la falta de espectro y muchos otros factores han hecho que la banda se utilice extensivamente y creo que la autoridad lo que le ha ido quedando es ir abriendo un poco más el segmento de uso, pero sí existen pequeños pedacitos que teóricamente no deberíamos de utilizar. El tiempo límite para dejar la banda de 3.3, bueno, de acuerdo al IFETEL, el IFETEL está planeando hacer la subasta de la banda hacia finales del 2020. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que el 31 de diciembre tienes que apagar todo, pero ya fueron, digamos, ya se hizo una notificación previa el año pasado, en noviembre de 2018, a todas las entidades que la usan. Sin embargo, se retiró esa notificación porque se hizo como que muy apresuradamente. Entonces se va a volver a notificar probablemente en algún momento iniciando el próximo año se hará la notificación oficial a los usuarios de la banda. ¿A qué se refiere la banda de 7XX? Bueno, lo puse de esa manera porque cuando uno busca información para saber exactamente cuál es el segmento en la banda de 7 que se utiliza, la realidad es de que yo nunca he encontrado cuál es exactamente el segmento que se usa. Seguramente existe, pero no es información que sea fácil de obtener. Entonces, para esta presentación simplemente no quise complicarme demasiado y lo puse de esa manera. ¿Alguna otra duda? Bueno, de cualquier manera, paso voy a poner la última
la última hoja. Ahí están mis datos de contacto. Si alguien tiene... Ok, aquí hay una pregunta de si hay alguna publicación en diario oficial. No aún, que yo sepa. Básicamente esta es información que el IFETEL ha ido esparciendo en foros públicos. En este momento entiendo que están en el proceso de consulta, así le llaman ellos. Entonces, es un proceso que llegará a ese punto, pero seguramente será en algún momento al inicios o mediados del 2020. Ok, entonces, no, ok, enviarán la presentación, no tengo ningún problema, se la comparto a Rodrigo, que es el organizador de esta sesión, y él puede hacerlo sin ningún problema. Otra pregunta dice, ¿el permiso ante el IFETEL es requerido entonces previo a la adquisición de equipos en 6 GHz? Bueno, esta es una muy buena pregunta. El, teóricamente, teóricamente deberías tú primero obtener tu concesión de uso público y después usar los equipos. Digamos, ese es el procedimiento. La realidad, hablando con gente del IFETEL, es que ellos están muy desbordados de lo que es carga de trabajo, traen mucho atraso y lo que te dicen es, mira, si hay urgencia de instalar el sistema, instálalo y regularízate. Entonces, ahora sí que primero lo pones y después te regularizas. Así le han hecho varias dependencias ya. Algunos de los clientes que Infinet tiene, que a los que les vendemos equipo en la banda de 6, ninguno de ellos, hasta donde yo sé, tiene una concesión de uso público, pero ya están en ese proceso. Ok. No sé si tengan alguna otra consulta. Bueno, veamos, acá me envían algo más. Dice la pregunta, ¿hay alguna limitante jurídica entre estados, municipios? Bueno, creo que la pregunta se refiere a si el estado hace uso de la banda y lo hace un municipio. En realidad, digamos que el uso en el caso de la banda de 6 y las otras, puede ser tramitada por el estado, por una dependencia del estado, por un municipio o por cualquier otra entidad del mismo gobierno. Teóricamente no hay una limitante. Sin embargo, digamos lo que el Instituto IFETEL trata también de dar a entender es que sería un poco más conveniente si una entidad dentro del gobierno del estado tramita la concesión de uso público y después las diferentes dependencias o municipios se van adhiriendo. Sin embargo, no está limitado de esa manera y cualquiera de las entidades, estado, municipio o dependencias pueden hacer su trámite por separado. La pregunta es, ¿Infinet tiene equipos en la banda de 7 o sacará nuevos productos? Bueno, en la banda de 7 no tenemos, porque la banda de 7 GHz está muy orientada básicamente a enlaces permisionados.
concesionados o que requieren alguna licencia de parte del IFETEL. Es un segmento muy bien estructurado con algunos fabricantes actualmente. Tendríamos que empezar muy desde abajo para estar ahí. Por eso nuestra frecuencia más alta en la sub 7 sería 6.4 GHz, aunque sí estamos sacando equipamiento punto multipunto en la banda de 28, punto a punto en la banda de 70 gigas, disponible en los siguientes 2 meses. No sé si alguien más tenga alguna otra inquietud. A ver, voy a ver si hay algo más aquí. Ok, bueno, no sé, acá no tengo más preguntas. No sé si alguien más tenga alguna o concluimos con la presentación.